Hola, los saludo, ¿qué tal? La presentación se llama La recreación de las prácticas de la enseñanza universitarias en la modalidad virtual. Se trata de reflexionar acerca de las revisiones del oficio docente en la contemporaneidad. Les hablo desde Buenos Aires, Argentina. Para mí es un honor y un placer formar parte de este congreso. Bueno, en primer lugar, como el trabajo trata específicamente de la modalidad virtual, bueno, la modalidad virtual sería sinónimo de la educación a distancia y quería retomar algunas cuestiones vinculadas a definiciones de esta modalidad educativa. Por un lado, retomar una resolución del Ministerio de Educación y Deportes de la República Argentina. Se emitió el año pasado, en 2017, que dice que se entiende por educación a distancia a la opción pedagógica y didáctica, donde la relación docente y alumno se encuentra separada en el tiempo o en el espacio durante todo o gran parte del proceso educativo, en el marco de una estrategia pedagógica integral que utiliza soportes materiales y recursos tecnológicos, tecnologías de la información y la comunicación, diseñados especialmente para que los alumnos alcancen los objetivos de la propuesta educativa. Asimismo, se entiende que quedan comprendidos en la denominación educación a distancia los estudios conocidos como educación semipresencial, educación asistida, abierta, virtual, como mencionábamos recién, y cualquiera que reúna las características indicadas precedentemente. Entonces acá podemos ver que lo que hacen es hacer hincapié en que los recursos tecnológicos y las propuestas educativas lo que hacen es suplir de alguna manera esta separación en el tiempo y o en el espacio que atraviesa el acto de enseñanza, ¿sí? Por otro lado, podemos retomar una definición de educación a distancia que ya es un clásico de una gran pedagoga argentina que se llamó Edith Lidwin, que en el año 2003 decía que justamente la educación a distancia se refiere a una modalidad de enseñanza y aprendizaje que tiene una manera específica de crear un espacio para generar, promover e implementar situaciones de aprendizaje. Se habla de la especificidad de la educación a distancia. Fíjense que en los dos casos lo que dice es que son propuestas diseñadas especialmente para la modalidad, ¿sí? Pensadas en ese sentido, que no necesariamente quiere decir que todos los materiales didácticos están generados solamente para la educación a distancia, pero sí que hay una intencionalidad educativa específica, tal como pasa en la modalidad presencial, ¿sí? Eso es uno de los factores que mayormente distinguen un acto didáctico más allá de la modalidad. Eh, y entonces, a ver, la autora también, por otro lado, Lidwin, dice que la mediatización de las relaciones entre los docentes y los alumnos reemplaza de alguna manera la propuesta de asistencia regular, ¿sí? Que caracteriza a las clases presenciales, ¿sí? Y en su lugar se plantean una serie de propuestas de enseñanza que lo que tienen en común son los tiempos y los espacios que no están compartidos, ¿sí? Por otro lado, una reflexión, ¿no? Que muchas veces se trata de propuestas sincrónicas, o sea que ahí sí se comparten los tiempos, pero no los espacios. Por ejemplo, una propuesta sincrónica puede ser una conferencia web o un chat, ¿no? Asimismo, tenemos que tener en cuenta que esta autora, Edith Lidwin, que hablábamos recién, destaca que las posibilidades de flexibilidad de las propuestas de educación a distancia justamente no se trata de modelos rígidos, sino que requieren ajustes permanentes de las estrategias de enseñanza, teniendo en cuenta que debe haber un acto de retroalimentación proveniente de las evaluaciones parciales de proyectos, ¿sí? Entonces, debemos tener en cuenta que la flexibilidad es una cuestión muy importante de la propuesta de educación a distancia. No es que yo ya tengo planificado una serie de materiales y demás y de recursos y no importa cuál sea el grupo, los voy a aplicar directamente, sino que tengo que ir variando y tengo que ir ajustando la propuesta didáctica tal como haría en la modalidad presencial, ¿sí? Por eso entonces hablamos de que existe una recreación de las prácticas de enseñanza, ¿sí? Este concepto justamente lo que hace es replantear la situación y pensar que las prácticas de enseñanza todo el tiempo se tienen que ir replanteando en la educación a distancia, ¿sí? Se tienen que ir recreando, que no pueden ser fijas. Y también por otro lado, que tenemos que destacar que los docentes que actúan en la educación a distancia generalmente tienen experiencia en la presencialidad, ¿sí? Puede ser en la misma institución o en otras, puede ser en la misma asignatura o en otras, pero siempre
o en la mayoría de los casos, son seleccionados docentes que ya tienen cierta trayectoria en el ámbito de la enseñanza. Entonces, pensamos que este acto de la educación a distancia lo que hace es recrear o retomar cuestiones que el docente ya tenía, pero por otro lado también la educación a distancia seguramente aporta o enriquece la propuesta de la modalidad presencial. ¿Sí? Entonces es un vínculo eh, recíproco si se quiere, pero también puede tomar distintos tipos de énfasis o de características. Esta recreación de las prácticas de enseñanza podemos decir que tiene a su vez tres dimensiones. ¿Sí? La primera va a ser la hibridación entre las modalidades. ¿Sí? ¿Qué pasa con estas mezclas? ¿Por qué a veces no hay una enseñanza exclusivamente presencial o una enseñanza exclusivamente virtual o a distancia? Por otro lado, vamos a tomar una segunda dimensión que tiene que ver con la colaboración entre las modalidades, retomando un poco lo que hablábamos recién, pero profundizándolo. Y por otro lado, una tercera dimensión que tiene que ver con qué ocurre con el cambio en las prácticas docentes. ¿Sí? Vamos a distinguir estos tres factores para poder analizarlos en su conjunto al finalizar la presentación. En relación a la hibridación entre las modalidades, queremos retomar un autor reconocido en Argentina, se llama Fabio Tarasou, y lo que dice es que justamente hay un concepto que ellos construyen que se llama la educación en línea, ¿sí? Que lo que tiene que ver es que lo que dice justamente es que no se puede pensar en la educación a distancia por un lado y la presencialidad por el otro, sino que son complementarios, no son opuestos, sino que son dos tipos de educaciones complementarias. Que no tenemos que pensar que ya está rota la dicotomía tradicional que excluye ¿sí? los conceptos y que no es que existe la educación presencial por un lado y la distancia por el otro, sino que tenemos que pensar en un acto de integración o de hibridación entre ambos conceptos, ¿sí? Como un continuo y que depende de la propuesta va teniendo distintos tipos de énfasis una modalidad o la otra, ¿sí? Por ejemplo, en la presencialidad muchas veces se aplican tecnologías o se incluyen en distintas formas, como diría Mariana Mayo, se van incluyendo distintos tipos de factores o de tecnologías en una modalidad de presencialidad. Y también por otro lado podemos pensar que en la virtualidad muchas veces, por ejemplo en la evaluación o a lo largo del trayecto de la carrera de cada alumno, se van incluyendo ciertos modelos o ciertos momentos donde el alumno tiene algún tipo de presencialidad, ¿sí? Algún requisito de presencialidad a través de alguna clase, alguna conferencia o alguna jornada, o como decíamos antes, a través de algún proceso de evaluación, el alumno tiene que ir a algún lado físicamente, ahí hay un acto de presencialidad. Entonces, como decíamos antes, se trata de una hibridación entre las modalidades. Por otro lado, quisiéramos retomar a un autor que se llama Caldeiro, que afirma que actualmente, como decíamos antes, la mayoría de los docentes que se desempeñan en propuestas de educación a distancia, en realidad se trata de profesionales que tienen experiencia docente en ámbitos presenciales. Entonces retoman de alguna manera su propia práctica, pero nos preguntamos qué sucede con el vínculo entre la experiencia docente en la modalidad presencial, ya sea la pasada, la presente o la futura, y su desempeño como profesores en educación a distancia. Ahí también a ver qué peso tiene, es una pregunta que podemos dejar abierta, qué peso tiene la propia biografía escolar de ese docente que en general tuvo, fue cursando su escolaridad y su recorrido académico en general en la modalidad presencial. Entonces, bueno, ¿qué marcas o qué huellas deja esa modalidad cuando el docente empieza a desempeñarse como tutor, por ejemplo, o contenidista de una carrera a distancia? Entonces, bueno, la segunda dimensión también tiene que ver con la colaboración entre las modalidades, ¿sí? ¿Qué pasa con este vínculo, como decíamos antes, entre la presencialidad y la virtualidad? Y por otro lado, entender que la virtualidad tiene un grado de complejidad distinto al de la presencialidad, porque en general se trata de que un docente trabaja junto a un equipo interdisciplinario de un área de educación a distancia dentro de un contexto institucional como puede ser una universidad, ¿sí? Y a su vez, ese equipo interdisciplinario, que está compuesto por distintas áreas, tiene una interacción muy particular dependiendo de la institución. Por ejemplo, puede haber un sector de orientación educativa que se ocupe tanto de la asesoría pedagógica vinculada a los materiales didácticos y a la elaboración de la propuesta de la materia y a los materiales, por ejemplo, el programa de la materia, el cronograma de cursada, guías de estudio, el desarrollo de contenidos a través de clases con distintos tipos de formatos.
una bibliografía obligatoria y o de ampliación, consignas de actividades y exámenes que se van planteando entre el docente y profesionales que en general tienen formación en el área de educación o de pedagogía. También pueden estar formados lógicamente en ámbitos de didáctica, de psicología educacional, de psicopedagogía y demás. Por otro lado, ese sector de orientación educativa se encuentra en permanente contacto con área de diseño multimedial, ¿sí? que son quienes diseñan los materiales de estudio que nombrábamos recién, entre muchas otras acciones. También hay un sector de ayuda técnica, ¿sí? que se ocupa que los materiales de estudio, por ejemplo, tengan el formato adecuado para que puedan ser subir de manera apropiada al campus virtual. También resuelven consultas e inconvenientes técnicos por parte de tanto de los profesores, de los alumnos, del equipo de educación a distancia, ¿sí? También un sector administrativo de BDLIE que está en permanente contacto con todos los otros sectores y se ocupa desde la carga de calificaciones, la habilitación para la inscripción a asignaturas, exámenes finales y demás, ¿sí? Entonces, estos sectores van interactuando a su vez con el equipo docente, que a su vez, como les decía, tienen vínculo entre las modalidades, ¿sí? tanto presencial como virtual. En relación a la tercera dimensión, podemos pensar en una serie de preguntas vinculadas a qué sucede con este cambio en las prácticas docentes. Partimos de la base que cualquiera de las dos modalidades se vincula de alguna manera con las otras, dependiendo del docente y dependiendo del momento, de la situación institucional, de la situación general, puede influir una modalidad sobre la otra, ¿sí? No necesariamente primar, pero sí influir. Entonces nos preguntamos cómo se crean las prácticas de enseñanza en la educación virtual, ¿sí? ¿Qué ponen en juego los docentes al enseñar una asignatura en la educación virtual y en la modalidad presencial también, ¿no? ¿Qué estrategias se despliegan para promover y favorecer los aprendizajes de las prácticas de enseñanza? ¿Cómo influye la forma de enseñar en la presencialidad a la hora de enseñar en la modalidad de distancia? ¿O cómo influye la forma de enseñar en la virtualidad a la hora de enseñar en la modalidad presencial? Y si entre sí, entre una modalidad y la otra, dejan residuos en las prácticas docentes, o qué tipo de marcas o de huellas están dejando entre sí. ¿Sí? Hemos tenido casos de profesores que reconocen el enriquecimiento de sus propias prácticas presenciales una vez que han transitado un proceso de enseñanza virtual, ¿sí? Y muchas veces seguramente sucederá al revés. Entonces, bueno, queremos dejar una serie de preguntas abiertas para que podamos reflexionar, se puedan realizar, incluso les propongo hacer investigaciones entre países, ¿sí? Para poder hacer una comparación, una investigación comparativa entre qué está sucediendo en la interacción entre estas modalidades en distintos tipos de instituciones y en distintos países con distintas realidades y distintos contextos. A modo de conclusión, quisiera retomar un autor clásico en la educación a distancia y en el ámbito de la tecnología educativa, como puede ser Kuban. Sí, porque siempre estamos hablando de la modalidad a distancia que se encuentra mediatizada con tecnología, por el tema de lo que decíamos antes de la separación del tiempo y yo del espacio. Y entonces, en relación a la tecnología, queremos pensar en que desde hace más de 60 años, como dice Kuban, la tecnología educativa presenta un ciclo recurrente de anuncios grandilocuentes y como si fuera una solución mágica a todos los problemas educativos. Y necesariamente poniendo la tónica en la tecnología, lo que sigue es la desilusión y las recriminaciones, como diría Buckingham, ¿sí? Es decir, que la tecnología no nos va a brindar, o la educación a distancia de por sí no nos va a brindar una solución mágica a los problemas educativos. No se trata entonces, como dicen León y Perosi en 2012, no se trata entonces de introducir tecnología por el solo hecho de creer que se está innovando, sino de estudiar en profundidad los cambios que pueden producirse en términos de construcciones del conocimiento, cuando las tecnologías pasan a formar parte sustantiva de la enseñanza. En este sentido, cabe seguir pensando qué estrategias resultan más adecuadas por soporte, cuáles son los aprendizajes que queremos favorecer, qué contexto institucional resulta más propicio, entre otras cuestiones. Por eso, a manera de conclusión, también podemos esbozar que a la hora de pensar en la construcción del rol docente, también deberemos analizar qué rol juega la tecnología, ya que no se trata de dispositivos neutros, sino de construcciones históricas, políticas y sociales.